Este lugar es allá en mi tierra. Si un día van a Tampico, les recomiendo ir a este lugar. Es ahí en la playa. Pero esta parte le llaman las Escolleras o el Malecón. Es un camino más o menos desde la orilla de la playa hasta esta parte. Hay un pequeño faro. Y aquí pasa el río Pánuco. Y ahí entran y salen los barcos que van hacia el puerto de Tampico. Y mucha gente acostumbra ahí a caminar, a pescar. Más o menos es como una milla de largo lo que tiene esa parte llamada el Malecón. Y mucha gente acostumbra a ir a pasear, a relajarse. Si usted quiere ir un día y sentir la brisa del mar y mirar los barcos transitar y los delfines brincar y los muchachos surfear, es un buen lugar ahí, a pescar. Y ahí se baja la gente a las rocas y andan los muchachos pescando y andan los mapaches, ahí hay muchos mapaches, la gente les da de comer. Y es un lugar ahí para relajarse un rato. Y un día andábamos mi esposa y yo en ese lugar. Yo creo que andábamos más o menos por aquí, en esta área de aquí. Andábamos caminando, pero íbamos por este rumbo más o menos. Y nos tocó ver un muchachito que se andaba ahogando. Un jovencito como de unos 12, de entre 10, 12 años, gordito el muchachito. Y yo no sé cómo estaría, no nos dimos cuenta cómo pasó. Él se bajó de las rocas, yo creo, andaba jugando o quiso nadar ahí en la orilla, a lo mejor lo arrastró la corriente, no sabemos, pero ya lo vimos por aquí, más o menos. Y el muchachito se andaba ahogando. Y es una situación bien fea, bien desesperante, porque ¿qué hace uno? ¿Verdad? Y la gente se empezó a arrimar, y luego llegaron los padres, y imagínense ustedes ver a su hijo ahogándose, y nadie podía hacer nada. Nadie, ninguno de los que estábamos ahí teníamos la capacidad de meternos al agua y rescatarlos. Yo no sé nadar. Y ni sus padres sabían, ni siquiera sus padres se atrevieron a meterse. Andaba retirado de la orilla el niño y veíamos cómo se sumergía y no salía. Y de repente salía y sacaba los brazos y se asomaba la cabeza y otra vez se volvía a hundir y ya para ahogarse. Y de este otro lado andaban unas personas en lancha, pescadores, y pues pidiéndoles auxilio, pero en lo que daban toda la vuelta hasta por allá, pues es tardado, el niño se iba a ahogar. Y pues qué hacer, hermanos, una cosa bien difícil, una impotencia que se siente mirar a una persona que se está muriendo y no poder ayudarle, no poder hacer nada. Este niño necesitaba a alguien que lo rescatara, que lo salvara, pero no había quien pudiera hacerlo, no había, ninguno de nosotros podía. Y por acá andaban unos muchachos, unos jóvenes surfistas en las tablas. Y la gente, entre todos, empezamos a hablarles, a gritarles, y entendieron, ¿verdad?, que algo estaba pasando, y se vinieron rápido. Y uno llegó primero y vio la situación, vio al niño, ¿verdad?, y lo alcanzó, ¿verdad?, a ayudar. Luego llegaron los otros también a ayudarle, y como pudieron entre todos, porque el niño estaba gordito y estaba grande, pesado, y pues la desesperación no deja muy bien que se le ayude. Lo subieron a la tabla, inclusive tuvieron que pegarle al niño en la cabeza para pues poder subirlo, rescatarlo. Y ya al final de cuentas, ¿verdad?, lo subieron a la tabla de surf y lo sacaron a la orilla de la playa, y gracias a Dios ese niño en esa ocasión pues salvó su vida, gracias a Dios y gracias a esos muchachos que fueron los únicos que pudieron auxiliarlo en ese momento tan difícil y tan desesperante. Bueno, ¿por qué digo esto, hermanos? Un muchacho así como él fue el que lo salvó. Un surfista, él fue y se arrimó y lo salvó. Yo creo que todos comprendemos perfectamente lo que es el concepto de que una persona salve a otra. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que su vida ha estado en peligro y alguien ha ido y le ha salvado. Bueno, a mí no me ha pasado, pero me ha tocado ver casos como este. Y bueno, en la televisión tal vez podemos ver muchas situaciones de personas que arriesgan su propia vida
para salvar la vida de otros, ¿verdad? Desastres naturales muchas veces, accidentes, incendios, los bomberos que frecuentemente hacen este trabajo, rescatistas, policías, etcétera. Y como decía, aún su propia vida muchas veces la ponen en peligro para poder salvar la vida de otra persona. Entendemos lo que es el concepto salvar la vida de alguien. Lo comprendemos, lo hemos visto, si no en la televisión, hemos sido testigos de ello. Bueno, en Juan capítulo 4, versículo 42, aquellos samaritanos, dice aquí en este versículo, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Un Salvador, hermanos, es alguien que salva, es alguien que libera, es alguien que rescata a otro o a otros del peligro, de la calamidad o de la muerte. Ese es un Salvador. Ese muchacho surfista y los demás que vinieron a ayudarles fueron salvadores de este niño. Le salvaron la vida. Cuando ese muchachito por sí solo era imposible que pudiera sobrevivir, y cuando ninguna de las personas que estamos ahí teníamos la capacidad de meternos al agua y sacarlo, vinieron estos jóvenes y le salvaron, le rescataron. Bueno, eso es un Salvador. Y en un sentido, hermanos, muy particular, la Biblia dice que Jesús es el Salvador, y dice el Salvador del mundo. Así le reconocían los samaritanos. Y dice, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Dice, ahora nosotros somos testigos, lo hemos oído, lo conocemos. Y por nosotros mismos estamos convencidos de que Él, de que Cristo, de que Jesús es el Salvador del mundo. El Salvador. ¿Estamos nosotros en una condición similar a la de ese niño que se ahogaba? Bueno, similar, pero espiritualmente hablando. Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, es el Salvador, es nuestro Salvador. Y quisiera que consideráramos, hermanos, alguna enseñanza sencilla de lo que dice la Biblia, pero recordar, ¿verdad?, cómo Jesús es el Salvador del mundo. Y esto es algo muy importante, a veces no se le da la importancia debida, pero sí lo es, sí lo es. Las personas a veces no reconocen su condición espiritual, piensan que no necesitan de un Salvador, cuando sí necesitamos, cuando nuestra condición es peor, ¿verdad?, que la de muchas personas que no tienen la posibilidad de escapar o de salvar su propia vida. Nuestra condición es peor porque estamos hablando de nuestra alma, de nuestra alma. Y Jesucristo es el Salvador de toda persona. Y quisiera que empezáramos considerando algunos ejemplos que la Biblia nos habla en cuanto a lo que es el concepto salvación, para poder entender más a detalle cómo Dios muchas veces interviene en la vida del hombre para salvarle. Cuando nuestra situación parece ser desesperante, cuando nuestra situación parece que es imposible de resolver, nos sentimos impotentes, cuando somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, entonces es cuando necesitamos un Salvador. ¿Sí? Pudiéramos estar en una situación así, como quisiera alguien que me ayudara, como quisiera alguien que pudiera hacer algo por mí. Necesitamos. Por ejemplo, a veces hay personas que están enfermas, una enfermedad incurable, condenadas a la muerte, y a veces piensan, ¿cómo quisiera hallar a alguien que pudiera ayudarme? Algún médico, alguien que tuviera algún tratamiento, algún medicamento, algo que pudiera ayudarme a salvar la vida. Bueno, ahí es cuando necesitamos un Salvador. Un Salvador en situaciones así. El Salvador rescata y libera de las dificultades y de los peligros. Por ejemplo, en el caso de Lot, dice ahí en Génesis capítulo 19, verso 19, dice, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Dios, hermanos, había
había decidido en su corazón destruir estas ciudades, Sodoma y Gomorra. La maldad era muy grande en esos lugares. Y Dios, hermanos, envió fuego y azufre para destruirlas y arrasó, acabó con esas ciudades. Pero ahí vivía Lot y su familia. Y Dios, hermanos, envió a unos ángeles para sacar a Lot y salvarle y que no pereciera en esa destrucción ahí terrible que iban a experimentar estas personas. Dios destruyó todo, pero salvó a Lot. Salvó a Lot. Y le salvó por medio de estos mensajeros, de estos ángeles. Y dice Lot aquí: vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Dándome la vida. Y allí estuvo la salvación de Lot y su familia. Su esposa, lamentablemente, volteó atrás y desobedeció la instrucción que se les dio. Y Dios la convirtió en una estatua de sal. Y ella pereció. Pero al menos Lot y sus hijas no fueron destruidos ahí en esa ocasión. Podemos ver, hermanos, a través de estos ejemplos, diferentes enseñanzas. Aquí en lo particular podemos darnos cuenta cómo Dios salva y salva a los justos. ¿Sí? Este hombre, el llamado Lot, era un hombre justo, que abrumaba su alma al ver las cosas que hacía la gente ahí en esta ciudad. Y los impíos, bueno, los impíos, los malvados, la gente desobediente, rebelde a la voluntad de Dios, podemos ver en este ejemplo, pues fueron destruidos, fueron castigados. Pero Dios salva, y Lot fue salvado aquí. En Génesis 50, versículo 20, recordamos el caso de José y cómo fue vendido por sus hermanos. De alguna forma tenían envidia. Jacob tenía cierta preferencia hacia su hijo José. Y los demás hermanos tenían celos de él y decidieron venderle como esclavo a Egipto y después engañar a su padre, haciéndole creer que una bestia lo había matado en el monte. Pero luego pasa el tiempo y dice aquí el versículo 20, dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes recuerdan la historia de José. José llega a Egipto y todo lo que sufrió, ¿verdad? Todo lo que padeció, pero al final de cuentas, José llegó a ser el hombre más importante de la nación egipcia después de Faraón. Fue el segundo hombre más importante. Y Dios le permitió a José poder revelar los sueños de Faraón y predecir aquella sequía que iba a venir. Y bueno, la nación entera, ¿verdad?, hizo preparativos y guardaron alimento, provisiones. Y cuando vino la hambruna, cuando vino aquella escasez, aquella sequía en la tierra, no había que comer, Jacob y su familia, dice la palabra de Dios, que tuvieron que ir a la tierra de Egipto. Y ahí se encuentra nuevamente con José. ¿Sí? Y podemos ver cómo Dios le salva la vida a Jacob y a toda su familia. Y aquí se reencuentra nuevamente con su hijo. Y en Egipto había abundancia. Vino el tiempo de las vacas flacas, de la escasez, pero ahí había alimento guardado para ese tiempo. Y Dios, hermanos, encaminó, ¿verdad?, para bien el mal que aquellos hermanos de José habían tramado contra él. Y dice aquí, dice el propósito, dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Podemos ver, hermanos, cómo Dios encaminó lo malo, ¿verdad?, para salvar a mucho pueblo. La nación de Israel, la familia de Jacob fue salva, no pereció, no murieron de hambre, no murieron en esa escasez, en esa sequía. Gracias, hermanos, gracias a Dios, gracias a Dios. Ellos fueron salvos de morir, salvos al llegar a la tierra de Egipto, salvos por medio de José. Por medio de José, pero al final de cuentas podemos ver cómo fue Dios quien le salvó. Dios le salvó.
Aún del mal de las personas, Dios puede proveer salvación a su pueblo, salvación a los justos. Podemos ver otro ejemplo también ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y así fue exactamente como lo dijo Moisés en esa ocasión. El pueblo de Israel estaba atrapado. Estaba atrapado, por un lado estaba Faraón y su ejército, y por otro lado estaba el Mar Rojo. ¿Qué iba a hacer? ¿Para dónde escapar? ¿Para dónde huir? No había para dónde. Pero dice aquí Moisés, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y así fue. Dios, hermanos, milagrosamente hizo que el mar se abriera y se formaran dos columnas, una a la derecha y otra a la izquierda, y el pueblo pasara, dice, como en tierra seca, en tierra firme. Y pasa el pueblo de Israel y cruza el gran Mar Rojo, y luego viene Faraón con su ejército y tratan de seguirlos cruzando el mar, y cuando el pueblo cruza, dice la palabra de Dios que el mar se cerró y Faraón y su ejército fueron destruidos. Y se cumplieron las palabras del profeta Moisés cuando dijo, nunca más para siempre los veréis. Perecieron, murieron, fueron destruidos, ahogados. Pero vemos cómo Dios los salvó. Cuando no tenían ya, ¿verdad?, otra posibilidad de sobrevivir, Dios, hermanos, proveyó salvación para ellos. Dios les salvó. Ahí en el libro de los Jueces, capítulo 7 y versículo 2, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Aun cuando su ejército fuera tan numeroso, más de 30,000 hombres. Hermanos, aún así, si ellos enfrentaban a los madianitas y los vencían, era Dios quien les iba a dar la victoria. Era Dios quien los iba a salvar. Era Dios quien los iba a librar de ellos. Pero dice Dios, para que no vaya a suceder que se llenen de soberbia y crean que porque eran muy numerosos y muy fuertes, les vencieron. Dice Dios, vamos a reducir el número. Sí. Eran aproximadamente 32,000 hombres. Dice Dios, vamos a reducirlo. Y empezó a reducirlos. Sí. Y dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, dice, os salvaré, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y así fue. Con 300 hombres, hermanos, Gedeón pudo vencer a los madianitas. Pero fue Dios quien los salvó. Fue Dios quien les dio la victoria. Fue Dios quien les libró de ellos. Dice aquí, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, os salvaré. Dios salva, hermanos, y a través de la historia podemos darnos cuenta cómo cuando el ser humano, ¿verdad?, estaba imposibilitado, estaba incapacitado para poder salvarse por sí mismo, Él proveyó salvación de una y mil maneras, en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones, en diferentes situaciones de vida. Dios proveyó salvación para su pueblo. Dios la proveyó. ¿Sí? A lo largo de la historia podemos ver que solamente Dios tiene la solución a nuestras mayores necesidades. Las cosas grandes, las cosas que parecen imposibles para el ser humano, las cosas que no podemos encontrar solución en esta vida, en esta tierra, Dios la tiene. Y Él lo ha demostrado. Él ha demostrado tener el poder para rescatar a las personas del peligro, para sacarlas, para librarlas de la calamidad que jamás hubieran podido lograr por sus propios medios. Dios lo ha hecho, Dios lo ha demostrado.
El hombre tendrá muchas veces que hacer algo, ¿sí? No estamos diciendo que no, pero finalmente debemos aceptar que Dios es quien hace posible todas las cosas, como fue en el caso aquí de Gedeón y el ejército contra los madianitas. Sí. El hombre tiene su parte que hacer, pero sin lugar a dudas, la salvación viene de Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier situación de la vida, es Dios, es Dios. Podemos ver a una persona a veces enferma, sumamente enferma, grave, y después vemos, está bien, se curó. Bueno, pues hizo su parte y los médicos ayudaron y todo, pero siempre tenemos que decir, fue Dios quien le salvó, fue Dios. Dios, hermanos, provee salvación. Cuando el ser humano está imposibilitado, Dios provee. Y bueno, en ese sentido, hoy en día, en la actualidad, usted y yo y toda persona en este mundo necesitamos también ser salvos. Necesitamos también tener un Salvador que nos rescate, que nos libre, que nos ayude. Así como Israel fue librado, ¿sí?, de Faraón, así como Gedeón y el pueblo de los madianitas, así como Jacob y su familia de morir de hambre, ¿verdad?, a consecuencia de aquella escasez. Hermanos, así como Lot fue librado de la destrucción de Sodoma, de la misma manera hoy en día usted y yo necesitamos ser salvados. Usted y yo necesitamos un Salvador, porque estamos en una condición, en una situación que es imposible para nosotros librarnos de ella. Es imposible. No depende de usted, no depende de mí, depende de un Salvador. Toda persona en este mundo necesita también un Salvador que tenga el poder y tenga la capacidad de salvarle. Sí, no cualquiera. ¿Quién será ese Salvador? ¿De qué nos tiene que salvar? Bueno, la Biblia lo dice. Allí en Lucas capítulo 2, versículo 10, Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Cristo el Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, vino a este mundo como Salvador. El Salvador que usted necesita, el Salvador que yo necesito, y las personas que están allá afuera, todo el mundo necesita a este único Salvador. No hay otro como Él en el mundo. No hay ninguna persona que por sí misma se pueda salvar. No hay ninguna persona que pueda acudir a algún otro medio, a alguna otra persona, algún otro recurso en este mundo para que le salve. No hay nadie que pueda salvar a las personas, sino solamente Jesús, el Cristo. Él es el Salvador que vino al mundo. Y es lo que están declarando aquí los ángeles. Sí, los ángeles lo dicen. Un Salvador que es Cristo Jesús. Dice también en Mateo 1, versículo 21. ¿Por qué es Salvador? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Salvador que iba a venir al mundo, su nombre sería Jesús. ¿Y de qué nos tenía que salvar? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra situación tan grave, tan delicada, que hace que necesitemos un Salvador, que hace que un ser divino baje del cielo mismo a este mundo a rescatarnos, a librarnos? Bueno, es precisamente el pecado. ¿De qué nos tiene que librar ese Salvador? Del pecado. ¿Cuál es la necesidad que tiene el ser humano? Que se le libre del pecado. No hay cosa peor. Hay cosas difíciles que uno puede experimentar en este mundo. Otra vez volviendo al ejemplo de ese niño que se estaba ahogando, ¿verdad? Necesitaba a alguien que le salvara. Yo no podía salvarle. Las personas que estaban ahí junto a mí, ninguno, sus padres no podían salvarle. Sus propios padres. Tuvo que venir aquel joven, ¿verdad? Y él fue el que le salvó. Nuestra condición espiritual es similar. Nuestra condición de pecado
Es una condición, hermanos, que no puede ser resuelta de cualquier forma, de la manera que a mí se me antoje. No hay un Salvador en este mundo que pueda librarle de sus pecados. Ese Salvador se llama Jesús. Jesús. Y Él es el único que puede hacer esto. Es el único que puede librarle de este gran peligro, de esta gran, grave condición espiritual. Jesús no vino a este mundo, hermanos, para salvar a las personas de la opresión de los romanos, por ejemplo. Ese era el pensamiento, por eso muchos rechazaron a Jesús. Le querían hacer rey, le querían poner como líder que pudiera librarles de ese yugo que tenían del imperio romano. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a librarles a las personas de un gobierno terrenal, ni vino a establecer su propio gobierno, su propio reinado en este mundo. No vino a eso Jesús. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. No es. Él no fracasó, como algunos piensan, vino a este mundo a establecer un reino, pero Él fracasó en sus intentos, no pudo hacerlo, pero un día va a venir y va a poner su reino allá en la ciudad de Jerusalén y desde ahí va a reinar por 1000 años. Eso es mentira, a eso no vino Cristo. Y cuando venga por segunda vez no va a venir a eso. Por supuesto que no. ¿A qué vino Jesús? A salvar a su pueblo de sus pecados. A eso vino. Él vino a salvarnos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, lo que se había perdido. La razón por la que el hombre necesita salvación es porque está perdido en el pecado. ¿Sí? Está perdido en sus delitos y pecados. Porque el hombre no tiene la capacidad de salvarse por sí mismo de ellos. No se puede librar. Como dijo el profeta, aunque se lave con lejía y amontone jabón sobre su cabeza, la mancha de su pecado ahí estará. No se puede quitar. Yo no la puedo quitar. No puedo ir a la farmacia y comprar algo para quitar mis pecados. No es así. Nadie en este mundo tiene la capacidad para hacerlo. Nadie. Por eso nosotros necesitamos ser salvados por alguien, y ese alguien es Jesús. Es Cristo el Señor. En la primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. A eso vino el Señor, a salvarme a mí, a salvarle a usted y a salvar al mundo entero, a salvarnos de nuestros pecados. Ni más ni menos. El pecado es infracción de la ley. Todos en algún momento de nuestra vida hemos violado la ley de Dios y nos hemos convertido en pecadores. Y por lo tanto, hermanos, estamos perdidos. Por lo tanto, estamos condenados a la ira de Dios, al castigo eterno. La consecuencia es tan grande que las personas están condenadas sin tener la más mínima posibilidad o la mínima capacidad de salvarse o rescatarse a sí mismas. Las personas no pueden hacer esto. Nadie puede. Nadie puede hacerlo. Por eso tuvo que venir Jesús al mundo para salvar a los pecadores. Para salvarnos a nosotros. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera Tesalonicenses 5, 8 y 9 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Sí?
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha destinado, no es el propósito de Dios que nuestro destino sea la ira, ¿sí?, la condenación, el castigo eterno. No es el propósito, no es la idea. Dios no se complace en ello. Por el contrario, dice que Dios nos ha destinado para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios, hermanos, cuando vio nuestra condición, cuando vio nuestra situación espiritual, cuando vio a su creación perdida, sin esperanza, Dios envió a su Hijo Jesucristo. El Señor, hermanos, es la propiciación por nuestros pecados. Sí. Para que nosotros alcancemos salvación. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. El pecado nos condena a sufrir la ira eterna. Sí. Pero esto no es lo que Dios quiere para nosotros. No es Dios quien nos condena a la ira eterna. No es Dios, hermanos, quien nos ha destinado para el infierno. No es así. Son nuestros propios pecados. Nuestras propias malas acciones son las que nos condenan, no es Dios. Somos nosotros mismos. Sí, somos nosotros. Y dice aquí el apóstol Pablo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para que alcancemos salvación por medio de Jesucristo. Sí. Solamente Él puede hacer posible nuestra salvación. Esta salvación es la que Dios ofrece a toda persona en Cristo, es la que se predica por medio del mensaje del Evangelio. Por eso al Evangelio se le conoce como buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la buena nueva. La mala nueva es que estamos perdidos por haber pecado contra Dios. La mala noticia es que estamos destinados a la condenación eterna por nuestros pecados. Pero la buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y eso es lo que se predica a través del mensaje del Evangelio. En la segunda Timoteo capítulo 1, versículo 10, dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la gracia de Dios, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sí, a eso vino Jesucristo. La vida y la inmortalidad están disponibles por medio del Evangelio. Lamentablemente, hermanos, muchísimas personas no aprecian la salvación que Jesús ofrece. Muchos de ellos no se dan cuenta que la necesitan. Cuando una persona se está ahogando, necesita a alguien que le ayude. Cuando una persona está en una situación desesperante, que no puede hacer nada por sí mismo, desea, grita, pide auxilio, alguien que le ayude, que le salve, que le rescate, que le dé socorro. Lamentablemente, muchas personas no hacen esto en cuestión de lo espiritual, porque no reconocen, porque no se dan cuenta, porque no llegan a apreciar que necesitan un Salvador. Sin embargo, todos en algún momento en nuestra vida, como decía, pecamos y por lo tanto somos pecadores y por lo tanto necesitamos un Salvador. Y este es Jesucristo. Y su salvación está disponible para toda persona. Por eso se dice de Él que es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Jesús, hermanos, no vino para salvar solamente a unos cuantos. No vino a salvar a un grupo de personas predestinadas. No vino para salvar solamente una raza de personas, a cierta clase especial, particular de gente. No, no es así. Jesús es el Salvador del mundo entero, de todo el mundo, de toda persona. Sí. Hay gente que es racista. Esto que pasó, hermanos, ahí en El Paso, que se mencionaba ahorita en las oraciones,
Yo estaba leyendo en las noticias que este hombre que hizo esta matanza, el pensamiento de él decía que Texas está invadida por hispanos, por mexicanos y por de todas clases, mayormente mexicanos, ¿verdad? Una persona que piensa así, racista, ¿verdad? Que hay que acabar porque están invadiéndonos. Jesucristo, hermanos, Él vino a salvarnos a todos. ¿Qué importa si somos mexicanos? ¿Qué importa si somos blancos o somos morenos? ¿Qué importa la lengua que hablemos, si hablamos español o si hablamos inglés? Jesucristo vino a salvarnos a todos, a llevarnos a todos, ¿verdad? Un día estará la gloria. Su sacrificio fue para beneficio de todas las personas, de todo el mundo, sí, de todo el mundo. Ese es nuestro Señor. Nuestros pecados nos separan de Dios, nos condenan al castigo eterno. Otra vez somos incapaces por nosotros mismos para eliminar las consecuencias de nuestros pecados. Y es precisamente ahí donde radica la necesidad y la importancia de Jesucristo como nuestro Salvador. Él tiene el poder para salvarnos, particularmente a cada uno, y salvar al mundo entero. Solamente Él tiene ese poder. Solamente Él tiene esa capacidad, solamente Jesucristo. Él ofrece salvación a todas las personas. Ahora, solamente depende de nosotros el aceptar dicha salvación, ¿sí? El permitir que el Señor nos salve. Solamente depende de nosotros. La salvación Él la ofrece. Dice en la primera de Juan, capítulo 4, verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Somos testigos, dice el apóstol Juan. Nosotros anduvimos con Él. El Padre le ha enviado a el Salvador del mundo, hablando de Cristo Jesús. El pecado, hermanos, siempre tiene un impacto negativo en nuestras vidas, pero una vez que Dios perdona el pecado, podemos decir, el pecado queda borrado. El pecado ya no existe más en nosotros. Por muy graves que hayan sido nuestros pecados, si nosotros verdaderamente hemos recibido el perdón de Dios por medio de Jesucristo, Dios ya no se acuerda de esas cosas que hicimos. Ya no existen, ya no están en nuestro récord, ya no están ahí más presentes, ya no están ahí en los libros, ¿verdad? Que se abrirán en el día del juicio. Ya no existen tales acciones, tales pensamientos, tales palabras, nada de eso. Una vez salvos por Cristo Jesús, nuestros pecados, hermanos, pasados ya quedan totalmente eliminados, borrados. El Señor salva y salva de una manera completa, de una manera perfecta. Sí. De tal manera que todos y cada uno de nosotros, incluido usted, amigo que nos visita, necesita la salvación que Jesús ofrece, porque no la va a encontrar en ningún otro lugar. No se compra en la tienda, no se adquiere en la farmacia, no se compra online por internet. Hermanos, la salvación solamente la encuentra en Cristo Jesús. Y quiero que consideremos rápidamente, hermanos, la obra redentora de Cristo. Jesús es nuestro Salvador, pero Él tuvo que hacer muchas cosas para llegar a hacerlo. Sí. Tuvo que hacer ciertos sacrificios para poder convertirse en el Salvador del mundo. Por ejemplo, hermanos, Jesús dejó el cielo para venir a la tierra como hombre. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, es difícil muchas veces despojarse de una posición cómoda, de una posición tranquila, de una posición, hermanos, en la que nos sentimos placidos, agradados, para ir a una condición peor, de inferior calidad.
Hermanos, el Señor Jesucristo dice, estando en forma de Dios, estando en la gloria misma, estando en el cielo mismo, teniendo Él todos los beneficios, toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder de su deidad allá en el cielo. Hermanos, vino a este mundo para poder ser el Salvador del mundo, el Salvador de usted y de mí. Él tuvo que dejar la gloria eterna. Tuvo que dejar, hermanos, esa posición como Dios en el cielo y venir y convertirse en hombre. Sí. Tomar esa forma humana. Y no estamos diciendo que Él dejó de ser Dios aquí en la tierra. Estamos diciendo que tuvo que convertirse en hombre y dejar esa posición gloriosa en el cielo. Y dice aquí, y se humilló a sí mismo. Venir a humillarse a esta tierra para poder rescatarnos a nosotros. Eso lo tuvo que hacer Jesús. El Creador, como dice Juan en el capítulo 1, verso 1 en adelante, el Creador de todo lo que existe. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y venir a este mundo para que su creación le humillara y le abofeteara y le escupiera y le injuriara. Bueno, Él tuvo que hacerlo. El Señor Jesús lo hizo. Fuimos desobedientes, fuimos condenados al castigo eterno y por eso Dios determinó esta forma para evitar que nosotros pereciéramos y pudiéramos tener nosotros esa salvación. Para convertirse en nuestro Salvador, Jesucristo estuvo dispuesto a abandonar el cielo mismo, la gloria, sus privilegios y tomar forma de hombre, venir a esta tierra, humillarse. Si Jesús no hubiera venido a este mundo, hermanos, no hubiéramos podido ser salvos. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra y tomado forma de hombre, no hubiera podido ser nuestro Salvador. No. Dice en Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tuvo que venir a la tierra Jesús para salvarnos. Tuvo que hacer este sacrificio. Despojarse de todo cuanto tenía allá en el cielo para sufrir las peores humillaciones aquí en esta tierra. Pero no solamente eso, hermanos, Jesús tuvo que morir también por nuestros pecados. Dice en Romanos 5, versículo 6. No solamente dejó el cielo, vino a este mundo y dice el verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, cuando aún éramos débiles, dice aquí el apóstol Pablo, cuando aún éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, en ese momento vino Cristo Jesús al mundo a morir por los pecadores. Es que solamente así podríamos ser salvos de la ira. Es que solamente así podíamos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Siendo Dios, Jesús no podía morir. Sí. Dejando, hermanos, no dejando su posición allá en el cielo, era imposible que Él pudiera morir. Pero al convertirse en hombre, podía sufrir la pena de muerte y la paga por nuestros pecados. Siendo hombre, hermanos, Él pudo morir para que pudiéramos ser salvos. Siendo hombre, Jesucristo pudo recibir un castigo que no merecía, un castigo que era para nosotros. Él pudo recibirlo siendo hombre. Él fue torturado, sufrió una horrible muerte en la cruz para que nosotros no muriéramos eternamente. Como dice aquí el apóstol Pablo, difícilmente alguien lo haría por un justo. Difícilmente alguien lo haría por una persona buena. Difícilmente alguien se sacrificaría y daría su vida por alguien
¿verdad? Que es una persona honesta, que le ha hecho el bien. Pero Jesús lo hizo, dice, por los pecadores, para salvar a los pecadores. Él tomó esa posición, hermanos, como hombre, ¿verdad? De morir en la cruz y que ese sacrificio fuera la propiciación de nuestros pecados. Dice también en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, dice: sí, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La salvación que Cristo ofrece es una salvación completa, una salvación total. Un día el Señor vendrá y dice aquí, para salvar a los que le esperan. Hoy somos salvos de nuestros pecados, el Señor nos libra de ellos, pero un día va a venir por nosotros para salvarnos eternamente, ¿verdad? Para estar en el cielo con Él, para ser llevados a su gloria con Él. Esa es la obra que solamente Jesús puede hacer. Nadie más le puede llevar al cielo. Nadie más que Jesús. Pero algo más que tuvo que hacer Cristo fue el resucitar de los muertos. Alguien puede decir: yo doy mi vida por ti. Pero salvarnos de los pecados y llevarnos a la gloria, no cualquiera lo puede hacer. Solamente Cristo. Y dice en la primera carta a los Corintios 15, 17... y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Hermanos, si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, Él hubiera sido imposible que fuera nuestro Salvador. No hubiera podido. Aún seguiríamos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces Satanás habría sido el vencedor. Pero al resucitar Cristo, al vencer la muerte, Jesús demostró que su poder es superior al poder de Satanás. Él, hermanos, demostró ser capaz de salvarnos a todos los que hemos pecado al resucitar de entre los muertos. Y Jesús lo hizo. En la primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo, hermanos, para librarnos de esta ira, Él tuvo que resucitar de los muertos. Hermanos, es interesante leer lo que la palabra de Dios dice. Por eso decimos, no hay otro Salvador. No hay otra persona que haya vencido la muerte, que haya resucitado de entre los muertos, como lo ha hecho Jesucristo. No. Solamente Él. Solamente Él. La resurrección de Jesús, hermanos, es la garantía de que también nosotros resucitaremos de entre los muertos para gloria de Dios. Dice en la primera a los Corintios 15, dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gracias a que Cristo ha resucitado, gracias a su obra redentora, que Cristo vino a este mundo y que fue muerto y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Hermanos, gracias a ello se ha hecho posible la redención del ser humano. Gracias a esto. Solamente Jesús ha sido capaz de hacer esto. ¿Apreciamos lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Aprovecharemos la oportunidad de ser salvos? ¿Lo haremos? Ojalá que sí. Queridos hermanos, queridos amigos, ojalá que sí. Cada persona necesita aprovechar. Jesús es el Salvador, pero el ser humano necesita hacer algo. Así como Jacob y el pueblo o su familia, ¿verdad?, tuvieron que ir a Egipto para buscar las provisiones para ser salvos. Así como Lot tuvo que abandonar como la instrucción que se les dio. Así como Gedeón también tuvo que seguir las instrucciones que Dios le dio. Y cada caso, el pueblo de Israel que tuvo que marchar para que Dios les librara del faraón y su ejército. Hoy en día es exactamente la misma cosa.
Dios ha provisto salvación a través de Jesucristo, pero cada ser humano necesita ser obediente a su instrucción. Jesús, hermanos, es el autor de la salvación para todos aquellos que le obedecen. Y hay mandamientos que obedecer. En Hechos 11:14, cuando el apóstol Pedro habla acerca del caso de Cornelio, él revela lo que se le dijo a Cornelio. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y en estas palabras, en las obediencias a este mensaje que Pedro llevó a Cornelio, estaba la salvación para él y su familia. Ese mensaje, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Si nosotros queremos ser salvos, Jesucristo puede salvarnos, pero cada persona debe estar dispuesta a seguir las instrucciones que Dios le da. En el mensaje de salvación, ¿verdad? En el mensaje del Evangelio está el poder de Jesucristo para salvar a las personas. Ese es el poder de Dios. Dios puede salvarnos, sí lo puede hacer, pero necesitamos también nosotros hacer nuestra parte. Nosotros, los que ya obedecimos al Evangelio, tenemos que mantenernos fieles a Dios, perseverar hasta el fin. Pero aquellas personas que aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que aún no han aceptado, ¿verdad?, este plan perfecto de redención para su alma, pues tiene que hacerlo y hacerlo lo antes posible. Si en esta mañana hay algún amigo, alguna amiga que quiera ser salvo por Cristo Jesús, tiene que obedecer al Evangelio y el Señor le salva. Si usted cree en Cristo, confiésele como su Señor y Salvador. Arrepienta de sus pecados y sea bautizado. Y cuando usted es bautizado, usted es sepultado juntamente con Cristo y en ese momento su sangre le lava. Su sangre borra los pecados. Y usted es una nueva criatura limpia, ¿sí?, libre, salva de todo pecado, de toda maldad. Y perseverar en la fe, como dice ahí en Colosenses capítulo 1, verso 21. Le invitamos de todo corazón, le invitamos, no eche en saco roto la invitación que Jesús le hace. No desprecie el sacrificio que hizo el Señor Jesús por usted. Fue muy grande lo que el Señor ha hecho, como para que no lo valoremos, como para que lo menospreciemos, para que lo tengamos en poca estima y nos vayamos de este lugar simplemente con un conocimiento de algo que hizo Jesús, pero sin aprovecharlo, sin beneficiarse de él. Le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar un himno que nuestro hermano tiene preparado, creo que el 96 como himno de invitación.